Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto durante toda esta parte del año. Em, Esto es un breve repaso para aclarar algunas cuestiones, algunos errores que he notado en la mayoría de los alumnos. Así que bueno, vamos a empezar hablando de los óxidos. Como ya dijimos, los óxidos se clasifican en básicos y ácidos. La palabra óxido significa que contiene oxígeno. En los básicos significa que yo tengo un metal más oxígeno. En los ácidos significa que tengo un no metal más oxígeno. En el caso de los básicos, si yo tengo por ejemplo un metal acá y el oxígeno, el estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2. El oxígeno es un no metal. Acá en este caso ya sabemos que es -2. Para saber un estado de oxidación de otro elemento, solo basta con saber el estado de oxidación de uno para descubrir o determinar el estado de oxidación del otro. En este caso yo sé que el oxígeno siempre su estado de oxidación es -2. Acá tengo un solo átomo de hierro, entonces puedo deducir que el hierro está trabajando con +2. Igualmente eso lo verificamos en la tabla periódica. Nos fijamos en el hierro a ver si su estado de oxidación es 2. Si es correcto, entonces estamos en lo cierto. En el caso de los no metales, podemos tener, por ejemplo, dióxido de azufre. En este caso, si yo quiero determinar, como ya dijimos, el estado de oxidación del oxígeno siempre es -2 porque es un no metal. En este caso, bueno, sabemos que es -2. Como ya dijimos, en un compuesto la cuenta siempre tiene que dar 0, o sea, porque el compuesto en sí, esto en sí, tiene que ser eléctricamente neutro. ¿Qué significa esto? Que su valor sea 0. Entonces, por eso acá yo, sabiendo que el oxígeno trabaja con -2, determino, si tengo un solo átomo de hierro, determino que trabaja con +2, porque la cuenta me tiene que dar 0, o sea, tiene que ser neutro el compuesto. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo acá, yo sé que el oxígeno trabaja con -2. Tengo 2 átomos de oxígeno, entonces voy a multiplicar esto por esto. Y entonces yo voy a saber que de este lado hay +4. Al tener un solo átomo, entonces ya ahí determino que el azufre está trabajando con 4. Después, otro tema importante es la nomenclatura, que es algo en lo que nos solemos confundir. En la nomenclatura tradicional, cuando el elemento trabaja con un solo estado de oxidación, lo voy a llamar óxido de. Y acá voy a poner el nombre del elemento. Por ejemplo, los que tienen un solo estado de oxidación son el aluminio, el sodio, potasio, después el calcio, el zinc y así. Cuando tiene dos estados de oxidación, lo voy a llamar, cuando trabaja con su menor, lo vamos a poner así, menor estado, su terminación, acá voy a poner el nombre del elemento y su terminación va a ser oso. Por ejemplo, el caso del níquel, si el níquel trabaja con 2, los estados de oxidación que tiene el níquel son 2 y 3. Si trabaja con 2, se va a llamar niqueloso, porque es un menor estado de oxidación. Si tengo otro elemento, por ejemplo el hierro también tiene el 2 y el 3. Si está trabajando con 2, se va a llamar ferroso. Después otro elemento, a ver que tenga 2. Tenemos el carbono.
El carbono trabaja con 2 y 4, o sea, puede trabajar con 2 y 4. Si trabaja con 2 se va a llamar carbonoso. Y si trabaja con su mayor estado, se va a llamar, acá pongo el nombre del elemento en estos puntitos y terminación ico. En este caso, el carbono trabajando con 4 se va a llamar carbónico, o el níquel trabajando con 3 se va a llamar niquélico, el hierro trabajando con 3 se va a llamar férrico, y así sucesivamente. Pero sí tengan en cuenta que cuando tiene un solo estado de oxidación, como por ejemplo el galio, el calcio, zinc, el magnesio también tiene un solo estado de oxidación, el litio, lo voy a llamar óxido de litio, magnesio, potasio, así. No lo voy a llamar potásico o alumínico o cálcico. Está mal nombrado así. Después tenemos los casos especiales que, bueno, un caso especial que trabaja con 3 estados de oxidación, que es el azufre. El azufre puede trabajar con 2, 4 y 6. Cuando trabaja con 2, lo voy a llamar hiposulfuroso. Sería el prefijo hipo y terminación oso. Cuando trabaje con 4, se va a llamar sulfu y terminación oso. Cuando trabaja con 6, se va a llamar sulfúrico. Terminación ico. Después tenemos los elementos que trabajan con 4 estados de oxidación, que son el cloro, bromo y yodo. Sus 4 estados son 1, 3, 5 y 7. Cuando trabaje con 1 va a ser hipo, acá voy a poner el elemento oso. Si trabaja con 3, terminación oso. Si trabaja con 5, terminación ico. Si trabaja con 7, per, y acá por ejemplo clórico, brómico, iódico. Terminación ico. Siempre esto y esto. Acá esto y esto. Bien. Después, bueno, esta es la nomenclatura tradicional. La forma de nombrarlos en la nomenclatura tradicional. Por atomicidad, yo nombro por la cantidad de átomos que voy a tener en la fórmula. Por ejemplo, si yo tengo esta fórmula, por atomicidad lo voy a llamar trióxido. Siempre al oxígeno se le denomina óxido. En este caso tengo 3 átomos de oxígeno, lo voy a nombrar trióxido. Di porque tengo 2 átomos de azufre, hierro. Después otro caso, por ejemplo, el calcio. En este caso, bueno, tengo un solo átomo de acá de oxígeno, entonces lo voy a nombrar monóxido. Si tengo un solo átomo del elemento que lo acompaña al oxígeno, no lo voy a nombrar monocalcio, solo le voy a poner de calcio. Y si tengo, por ejemplo, esto ya habíamos hablado, por ejemplo, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 7 generalmente es lo más común. Con 1 lo voy a nombrar mono, para nombrar un átomo de elemento. Con 2 lo voy a nombrar di. Con 3 va a ser tri. Con 4 va a ser tetra. Con 5 penta. Con 6 hexa. Y con 7 hepta. Bien, entonces si yo tengo, por ejemplo, esta fórmula, voy a nombrar, tengo acá de óxido 7. Entonces lo nombraría heptóxido, porque estoy nombrando el oxígeno, acá tengo 2 átomos de cloro, dicloro. Y así sería la nomenclatura por atomicidad. Después, la atomicidad por Stock
es también otra en la que se han confundido bastante. En este caso, por ejemplo, ya sea que trabaje que tenga 1, 2, 3, 4 estados de oxidación, siempre lo voy a llamar óxido de, y el nombre del elemento, por ejemplo, cloro, y entre paréntesis voy a poner el estado de oxidación con el que trabaja en números romanos. Por ejemplo, yo tengo el cloro trabajando con 5, esta fórmula, se va a llamar óxido de cloro 5, entre paréntesis. Si trabaja con 3, le voy a poner el 3. Si trabaja con 7, le voy a poner el 7. Y así sucesivamente. No le pongo, por ejemplo, óxido clórico y entre paréntesis el 5, porque así está mal. Tengo que poner óxido de cloro y entre paréntesis el estado de oxidación. Bien. Ahora pasamos a hablar de hidruros. De hidruros dijimos que teníamos hidruros, que significa que trabaja con hidrógeno. Esto siempre tengámoslo en cuenta. Por ejemplo, tenemos los hidruros metálicos, que significa que trabaja un metal y el hidrógeno. En este caso, el metal va a tener estado de oxidación positivo y el hidrógeno va a tener estado de oxidación negativo. El hidrógeno tiene la capacidad de ser neutro, o sea, puede trabajar, depende con qué elemento reacciona, él reacciona de distinta manera. Por eso se dice que es neutro, o sea que puede trabajar con estado positivo o negativo, depende con el elemento que va a reaccionar. Por ejemplo, en los no metales, el no metal va a trabajar con estado de oxidación negativo y el hidrógeno con estado de oxidación positivo. Por esto mismo es que siempre escribo, cuando escribo la fórmula, escribo el más positivo primero y el negativo después. Por esto mismo es que se escribe el hidrógeno, por ejemplo el cloro es un no metal, y el hidrógeno es neutro y es el más positivo porque está trabajando con el no metal, entonces va a ir escrito el hidrógeno primero y el cloro después. En el caso de los metálicos, podemos ver, por ejemplo, que siempre está escrito así. ¿Por qué? Porque el metal es más positivo que el hidrógeno. Entonces, eso también es un detalle a tener en cuenta. La nomenclatura de los hidruros es básicamente la misma. Por tradicional, lo voy a nombrar hidruro de, si trabaja con un solo estado, hidruro de, por ejemplo, litio, aluminio, calcio, igual que en los óxidos. Si trabaja con dos estados, lo voy a nombrar con su menor estado, terminación oso, y con su mayor estado, terminación ico, por ejemplo, hidruro férrico, ferroso, niquélico, niqueloso. Si trabaja con tres, lo mismo, el azufre, por ejemplo. El azufre en este caso, ahora que esto lo estaba pensando, el azufre va a trabajar con su menor estado de oxidación, en este caso. Su menor estado de oxidación es 2. Siempre en los no metales el hidrógeno, o sea el hidrógeno más un no metal, el no metal si tiene más estados de oxidación, siempre va a optar trabajar por el menor estado de oxidación. Por ejemplo, en este caso sería el 2. En el caso del cloro, bromo y yodo, van a trabajar con 1. Tiene 4 estados, ya dijimos, 1, 3, 5 y 7, pero va a optar trabajar con su menor estado y quedaría la fórmula así, así, así. Lo escribí al revés, no se asusten. Bien, después por atomicidad es lo mismo, lo vamos a nombrar, por ejemplo,
Bueno, esto era, teníamos dos formas de nombrarlo también, eso habíamos visto. Lo podemos nombrar cloruro de hidrógeno. En el caso, o sea, sería terminación uro de hidrógeno. O la otra forma era ácido. Y por ejemplo acá el no metal hídrico. Terminación hídrico. Por ejemplo, clorhídrico, fluorhídrico, etc. Después para nombrarlos por... estos serían los no metales. Para nombrarlos por las sales de hidrácido, ahí ya entramos en otro tema. Esto, bueno, está explicado en el archivo que les envié. Las sales hidrácidos son compuestos que están formados por un no metal y un metal, que se obtienen al sustituir el hidrógeno. O sea, el hidrógeno, por ejemplo, yo tengo el ácido clorhídrico y se va a sustituir esto por un metal. Entonces, lo que va a pasar es que solamente lo que vamos a tener que hacer es sustituir. Por ejemplo, si yo tengo hierro más 2, la fórmula me va a quedar así. Primero escribo los dos elementos. El cloro ya sabemos que está trabajando con -1. Acá me indica que el hierro trabaja con +2. Por lo tanto, la fórmula va a ser así. Eso sería básicamente lo más complicado que vamos a hacer. Por ejemplo, tengo el ácido clorhídrico y quiero sustituirlo por el calcio, que su estado de oxidación es +2. La fórmula que me va a quedar va a ser, escribo primero los elementos. Este trabaja con 1, acá me dice que trabaja con 2, cruzo los estados, me va a quedar así, cloruro de calcio. Y siempre el nombre va a ser, la nomenclatura va a ser así, por ejemplo, cloruro, porque estoy denominando al no metal, va a ser terminación uro, cuando nombro el no metal, acá le pongo no metal, de calcio, nombrando acá el calcio. Y eso creo es lo que les había dado la tarea, que es lo más difícil que tienen que hacer. Después no nos vamos a meter mucho en eso, solamente para que sepan que existen esos compuestos y nada más.